Comentario bíblico del Evangelio de Juan. 64. La blasfemia. Juan 10, 32 al 42. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él, y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste, era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Es increíble cuando descubrimos los motivos por los que estos hombres querían apedrear a Jesús. Las buenas obras que hacía fueron: sanar al paralítico de Betesda, capítulo 5, multiplicar los panes y peces, capítulo 6, y dar la vista al hombre que nació ciego, capítulo 9, además de las señales que realizó cuando convirtió el agua en vino, capítulo 2, y cuando sanó al hijo del noble, capítulo 4. Pero lo querían apedrear porque decía ser el Hijo de Dios y le atribuyeron eso a una blasfemia. ¿No eran acaso esas señales y obras una identidad suficiente para acreditarlo como Hijo de Dios? El diccionario dice que se reserva este término, blasfemia, para los casos en que se difama el nombre o el carácter de Dios. En cambio, en el caso de estos judíos, blasfemia era la de ellos, pretendiendo acallar la voz de Dios, por medio de Jesús, por la que seguro él exigirá dura responsabilidad. La otra frase sorprendente del párrafo está en el verso 34, dioses sois. En el Salmo 82, 6 se nos dice: Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. El propósito del argumento de Jesús era simplemente mostrar la ligereza de los judíos que no estaban siendo consecuentes. Ellos retaban a Jesús por decirse ser el Hijo de Dios y según la ley de Moisés ellos mismos, los jueces y gobernantes se llamaban dioses desde cientos de años atrás y no protestaban contra ello. Por eso, eran hipócritas al acusar a Jesús de blasfemia cuando dijo que era el Hijo de Dios. Esto muestra la generalidad del corazón del hombre. Vemos errores en otros que nosotros mismos tenemos, los mismos desaciertos o parecidos los atribuimos a los demás. Juzgamos en otros como malo lo mismo que tenemos en nosotros mismos y no lo reconocemos. Pensemos por un instante en esto y hagamos una mirada retrospectiva a nuestro interior. Por esta razón debemos saber que lo que nos molesta de otras personas, amigos, compañeros de trabajo, jefes, familiares, es lo mismo que vemos en nosotros, que generalmente es un mal o un defecto que no podemos corregir. Para ellos era demasiado título ser llamados dioses cuando llevaban una vida muy inconsecuente. Así es el hombre y eso no cambiará hasta la eternidad. Siempre nos molesta de otros el mismo defecto que tenemos nosotros, que nos provoca contrariedad y por eso lo vemos en los demás. Verso 36. Dios había santificado a su Hijo Jesús como había santificado el día de reposo, el altar, a los sacerdotes, y al profeta Jeremías, 1:5, por esa razón les mandó creer en Dios y en las obras que él como Hijo hacía, porque estaban santificadas por el Padre. Por otro lado, si Jesús no hacía obras o milagros, no le creerían. De esta manera, son pocos los que pueden entender a estos judíos controversiales. Si Jesús hacía obras, porque las hacía, y si no las hacía entonces no era el Hijo de Dios. Verso 40, Jesús se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí un poco menos que 6 meses hasta el regreso a Jerusalén para la Pascua cuando fue crucificado. Allí mucha gente creyó en él. ¿Te cautiva este pasaje? Pues a mí sí, ya que me muestra tantos defectos que tenemos y que los vemos en otros demandándoles como pecado. Rubén Pellegrina.